Carcaboso. Situado en una llanura de clima benigno, al norte de la provincia de Cáceres, distante unos 12 kilómetros al oeste de la ciudad de Plasencia, se encuentra Carcaboso, localidad que junto a otras cercanas forman parte de las Vegas del Alagón. Cruza el término el río Jerte y varios riachuelos o riberas. El Jerte, que nace en Tornavacas y cruza un hermoso valle al que da nombre, tras regar la ciudad de Plasencia, se dirige a este pueblo bordeándolo por su zona oriental, para después, tras visitar Aldeguera de Jerte y Galisteo, ceder sus aguas al caudaloso Alagón. Entre los arroyos que tributan las aguas a este río y que desembocan en el término municipal de Carcaboso, podemos citar los del Asno, el Santo y la Chorrera. El terreno es ondulado, destacan en él los cerros de Celadilla, Barrancas y las lomas de Mesecilla, Majadal Alto y Llano del Alvarizo. Así nos describía el relieve de este pueblo don Fausto Conejero en el Diccionario Geográfico de España, publicado en 1961. Los orígenes de Carcaboso se remontan al siglo XIII. Un documento fechado en 1290 nos menciona a la aldea de Carcaboso y a la finca de San Pedrillo, en la cual se encontraba una casa-palacio. Anterioridad a la aparición del pueblo como tal, diversas civilizaciones poblaron la zona, como lo demuestran ciertos restos y hallazgos arqueológicos. El primero del que podemos hablar es el aparecido en la zona denominada el Tiriñuelo. Allí se hallaron unas tumbas megalíticas, dentro de las cuales había, entre otros objetos, 5 hachas de piedra de distinta clase, 3 cuchillos de siles, así como una piedra plana y redonda que se cree sirvió de tapa de vasija. Un enterramiento similar apareció entre las desembocaduras de los arroyos del Santo y del Asno, en el lugar en el que estaba ubicado el horno de teja municipal. Restos de edificaciones aparecidos en otros puntos del término nos indican igualmente que a lo largo del tiempo diversas civilizaciones y culturas poblaron sus alrededores. La calzada romana, conocida como Ruta de la Plata, que unía Astorga con Mérida, pasaba cerca de nuestro pueblo, en un tramo de la misma que comunicaba las mansiones de Rusticiana, cerca de Galisteo, y Cáparra, lugar donde se encontraba un impresionante árbol. Este camino romano cruzaba el río Jerte a través de un puente que estaba situado a la altura de San Pedrillo y del que quedan escasos restos, pues en sucesivas ocasiones se sacaron del fondo del río bastantes sillares que le pertenecieron. De dicha vía se trajeron a este pueblo, hace muchísimos años, varias piedras miliarias que indicaban las millas de la calzada. 2 de estas piedras se encuentran en la fachada de la iglesia parroquial, dedicada a Santiago Apóstol. Otras se encuentran en unos corrales del pueblo. En todas ellas se pueden observar una serie de inscripciones romanas, algunas de las cuales son difíciles de leer.
donde empezó a formarse el pueblo es dudoso, pues mientras unos afirman que comenzó a formarse en la zona conocida como la Cárcava, y de ahí el nombre del pueblo, otros aseguran que los primeros asentamientos tuvieron lugar en la zona de los Mesones. Perteneció desde su repoblación al señorío de Galisteo, cuya cabeza era la villa del mismo nombre, y que abarcaba a varios pueblos de la zona, como Aceituna, Aldehuela de Jerte, Guijo de Galisteo, Olguera, Montehermoso, Pozuelo, Río Lobos y Valdeobispo, así como este que estamos estudiando. Dicho señorío quedó disuelto en 1837 por orden de la Diputación Provincial, asignándose a cada pueblo la parte del término municipal correspondiente. Existen diversas fuentes que nos hablan de la evolución histórica de Carcaboso, así como una serie de leyendas que intentan paliar la falta de datos rigurosamente históricos. Entre saquemos los acontecimientos más importantes de este pueblo. Parece ser que Carcaboso surgió como una aldea de paso entre Montehermoso y Plasencia, dada su situación a mitad de camino entre ambas poblaciones y la proximidad del río Jerte. De hecho, existen varios documentos que reflejan la existencia en el pueblo de 6 mesones. El catastro del Marqués de la Ensenada, efectuado en el pueblo en 1752, y la visita de la Real Audiencia de Extremadura, fechada en 1791, son los documentos más importantes que existen de Carcaboso en el siglo XVIII y que nos muestran la forma de vida de sus habitantes en aquella época. Vamos a señalar los datos más significativos que nos ofrecen ambos documentos. Existió un tejar municipal situado entre los arroyos del Santo y del Asno, del cual no nos quedan resto alguno. Posteriormente, y junto a él, existió otro tejar cuyos vestigios aún se conservan. Nos narran la existencia de una ermita dedicada a San Jovita y que la tradición oral sitúa en la ubicación del actual cementerio. Existía en el pueblo un hospital para pobres viandantes y se efectuaban rogativas el lunes de cruces y a Nuestra Señora de la Encina. Los enterramientos se efectuaban en torno a la iglesia. Para asistirse mutuamente en los entierros, apareció la cofradía de la Bella Cruz, que corría con los gastos de entierro, misa y cera de los cofrades que la componían. Dicha cofradía fundó la fiesta de la Cruz Bendita. Esta fiesta comenzó oficiándose en la iglesia y actualmente se desarrolla en la plaza del pueblo. Ambos documentos nos mencionan los oficios y profesiones de los habitantes de Carcaboso en la segunda mitad del siglo XVIII. Entre dichas profesiones podemos destacar las de labradores y jornaleros, existiendo además un herrero, un herrador y un tejedor de lienzo, así como un cirujano barbero. Entre los servicios con los que contaba el pueblo podemos citar un estanco, una abacería, una carnicería y una panadería.
entonces eran trigo, cebada, garbanzo, vino, aceite, algunos frutos, pasto y bellota, sirviendo esta última para la alimentación del ganado, del que se obtenía una exquisita carne. Las diversiones típicas de los vecinos de Carcaboso en aquella época eran los juegos de naipe, barra y calva, y los bailes de pandero y tamborín. Pascual Madoz, en su diccionario de 1850, menciona la primera escuela de Carcaboso de la que se tiene noticias. Se encontraba en los anexos del antiguo ayuntamiento, donde actualmente se encuentra el hogar del pensionista. Un documento fechado entre los años 1860 y 1862 nos indican las calles existentes en Carcaboso en aquella época. Estas eran las siguientes: Real, El Pozo, El Cura, actualmente calle de la Constitución, calle de la Amargura, calle de los Mesones, calle Cantarrana, Plaza de Carcaboso, y calle Pública, actualmente denominada calle de la Iglesia. El siglo XX ha traído grandes avances a nuestro pueblo. El primero que podemos citar es la construcción de las actuales escuelas y la casa parroquial. La primera escuela y la antigua casa de maestro, junto con la mencionada casa parroquial, se edificaron en 1924 y fueron donadas a este pueblo por doña Teresa Gregorio, según consta en una placa que conmemora tal cesión. Tras la construcción del puente sobre el río Jerte en 1936, dejó de utilizarse la tradicional barca que servía para cruzar dicho río. La implantación de los regadíos en la zona del Aragón supuso un hecho de importancia vital en nuestro pueblo, motivado por los puestos de trabajo que dicho proyecto suponía. Carcaboso recibió emigrantes de los más diversos puntos geográficos, duplicándose de ese modo la población del mismo. El crecimiento de la población de Carcaboso dio lugar a la aparición de diferentes barrios de ensanche, como El Ejido, y la zona de la carretera. Dentro del contexto de los regadíos del Aragón aparece en 1966 el poblado de Valderrosas, anejo de este ayuntamiento. Entre las mejoras que ha experimentado nuestro pueblo en los últimos años, destacamos las siguientes: construcción de la nueva casa ayuntamiento, edificación y puesta en marcha del hogar del pensionista, empedrado y posterior pavimentado de calles, creación de zonas verdes y construcciones de carácter deportivo.
1987 se aprobó el escudo heráldico municipal de Carcaboso, cuya fotografía podéis observar. En Villanueva de la Sierra se encuentra un escudo realizado en 1627 y en el que aparece la inscripción Carcaboso. Se trata del escudo de este apellido, pues uno de los dueños de la casa fue don Bartolomé Rodríguez Carcaboso. Hasta aquí la historia de Carcaboso, un pueblo que surgió tras la Reconquista, tomó auge tras los regadíos del Aragón y marcha optimistamente hacia un futuro que se muestra esperanzador. Este trabajo ha sido realizado por Maximiliano Caña Morales y grabado en el Centro de Recursos de Coria con la ayuda de Antonio Hernández Luján.